Bien, recibimos pacientes de todo tipo con cuadros de superficie, con cuadros de mayor compromiso. Habitualmente el paciente más común que se presenta en los servicios de urgencia es el que tiene la sensación de cuerpo extraño o eh, a ver, esperen que tengo gente. La sensación de cuerpo extraño o el dolor, la epífora o la molestia, el lagrimeo. Saben que la visión tiene ese acompañamiento sensitivo de la córnea, porque la córnea es muy rica en inervación y entonces cuando un cuerpo extraño, como pasa en este caso, se localiza en la cara interna del tarso, en la región subtarsal, esperen que sigo admitiendo, al raspar, al erosionar sobre la cara superior del epitelio corneal, sobre el epitelio corneal, va generando permanentemente la sensación de que todavía hay algo y de que hay algo que está tocando, de que hay algo que está molestando. Así que es muy importante la maniobra de la eversión de los párpados, que la vamos a aprender cuando demos ahora el miércoles el taller. Es una maniobra en la que se le indica al paciente que mire hacia abajo y se da vuelta el párpado con un hisopo, con la ayuda del hisopo, con la ayuda de la mano, y se remueve previa colocación de anestesia local. Esto se puede hacer en cualquier servicio de guardia general. No es necesario que vaya al oftalmólogo para que esta primera maniobra se haga, sí para que después nosotros revisemos que haya indemnidad del epitelio corneal, que no tenga una keratitis, que no tenga una úlcera, pero muchas veces uno quita el cuerpo extraño y ya con el parpadeo, si no ha sido mucho tiempo la permanencia del cuerpo extraño sobre la erosión corneal, el paciente con un parpadeo o dos ya enseguida siente la molestia y el cuadro mejora. Las úlceras pueden ser un poco más extensas y también las vamos a analizar con el efecto las vamos a estudiar con el efecto de la anestesia para que sea más sencillo revisar el paciente. Si no, van a tener pacientes con mucha defensa, con el lagrimeo reactivo, con la necesidad de cerrar el ojo y por el dolor, y no se va a poder. Así que la utilización de la anestesia de la proparacaína como uso de servicio es muy importante y permite revisar correctamente estos pacientes. Miren aquí en estas imágenes, che, esto no está agrandado, ahí está, a ver, ahora sí, ahí está. Fíjense cómo cuando miramos el borde de la úlcera, se ve claramente cómo se altera el brillo, la transparencia de una superficie sobre la otra, de un contorno sobre la sobre el otro, y cómo puedo seguir bien cuál es la línea de demarcación de esa úlcera. En los pacientes en los que se puede mirar con fluoresceína y con luz azul cobalto, mejor, pero en algunos pacientes uno puede utilizar la fluoresceína e iluminarla con la luz del teléfono, con la luz de la linterna, y se va a ver la tinción del colorante fluorescente, aunque no haya azul cobalto. Que siempre que yo tenga un paciente así, tengo que descartar que no haya algo en el párpado raspando, porque por más que yo trate esta úlcera, si no descarto un elemento que la perpetúe escondido en el párpado superior, entonces el dolor y la inflamación no van a ceder. Es controvertida la posición sobre si colocar parche o no. En general, cuando son úlceras grandes se colocan, y se indica siempre el reposo. Los mandamos a los pacientes a hacer reposo con los dos ojos cerrados cuando el dolor es muy intenso, para que de esta forma podamos evitar el guiño, la contracción voluntaria con un cierre muy con mucho espasmo del párpado que retrasa
el alivio. Lo que necesitamos es que estén los dos ojos cerrados, se le indica a estos pacientes medicación por vía sistémica también, un analgésico. Cuando las úlceras son centrales, nosotros utilizamos atropina para poner en reposo el músculo ciliar, dejar la pupila dilatada y evitar la profundización del dolor. En el caso de un paciente que reciban ustedes, le indican un antibiótico, como puede ser la tobramicina, le indican un parche suave que logre una oclusión adecuada del globo ocular sin necesidad de que el paciente tenga que hacer fuerza para mantener su ojo cerrado, sin por supuesto que no espíe, es un parche que sostenga correctamente el párpado, y reposo, el reposo ideal en los chicos es sentarlos a ver televisión, el chico se queda quieto con un ojo cómodamente abierto, mira la televisión, con el ojo cómodamente cerrado, hace reposo con el ojo, o se los acuesta las primeras horas, se los obliga a descansar las primeras horas para que ceda ese movimiento permanente de roce que sigue mandando la sensación de subjetiva de dolor y de molestia. La anestesia en estos pacientes sirve solamente para revisarlos. Nunca, jamás, nunca, jamás se les receta y se les entrega anestesia a los pacientes. Estos son pacientes que empezaron como el anterior, pero que la úlcera se produjo por un elemento que estaba contaminado. Entonces, aquí el cuadro ya se acompaña de una uveitis, esto es una queratitis infecciosa, que tiene además un compromiso uveal por la inflamación del humor acuoso, por la inflamación profunda de las estructuras oculares, que en el caso de este ojo, vamos a buscar aquí este láser, en el caso de este ojo ya está produciendo ay, no puedo emitir acá, a ver, sí, ahí está. En el caso de este ojo está produciendo ya la presencia de hipopion, ¿eh? La inflamación, la infección, tiene características tales que ya está comprometiendo el segmento anterior. En este otro caso, ya la úlcera ha evolucionado en una cantidad menor de Bien. horas. ¿Sí? Pero la onda Hola. bien. Carniel, ¿usted me está hablando a mí o tiene el micrófono abierto? A ver. Fíjense que en este paciente apareció una úlcera más grande y que tiene esa desfacelación de la estructura de la córnea, tiene esa licuefacción más veloz, un nivel de hipopión en la hora 6 de la cámara anterior y la presencia de secreción en el canto interno. Si este paciente tiene una infección, una queratitis infecciosa por pseudomonas, debida al uso de lentes de contacto. En este también ahora tenemos una paciente igual en el servicio que se ha contaminado con un parásito del agua, con la cantameba, que tiene una evolución clínica muy similar al herpes zóster y es frecuente en usuarios de lentes de contacto. Son pacientes que se presentan en la urgencia con mucho dolor. Entonces, la consulta por dolor y sensación de cuerpo extraño puede deberse a un cuerpo extraño que sale rápidamente y que está en el tarso, a un cuerpo extraño que está en la córnea. Si está en la córnea, ustedes no lo pueden sacar, eso se saca solamente bajo microscopio, y que puede estar contaminado con una bacteria, con un hongo o con un parásito. En el caso de los parásitos, el cuerpo extraño habitual que los contamina es la lente de contacto, pero también la contaminación con los líquidos, por ejemplo, la gente que abre los ojos en el agua, en el río, ¿no es cierto?, en la pileta. Y que tiene una erosión en la córnea y por ahí se produce la colonización. Estos son de todos los días, son los cuerpos extraños metálicos, las chispas que despiden las amoladoras y los cortafierros, también las despiden los escapes
de los colectivos, de los camiones, vienen a veces así las personas que andan en la bici o en las motos, pero esto generalmente es un accidente con muchísima frecuencia, es una situación de los talleres, y en el momento que entra el cuerpo extraño, el paciente no lo siente, no tiene gran sintomatología, y después con el transcurso de las horas empieza a molestar. El cuerpo extraño metálico es una chispa que sale liberada por el roce de los metales al rojo vivo y se apaga en la córnea. Y precisamente al entrar al rojo vivo se pega, se adhiere mucho a la córnea por la diferencia de temperatura, y entonces debe extraerse en lámpara de hendidura con elementos cortantes y punzantes, con una aguja o con alguna lanceta especial para la extracción. Hay que sacar el cuerpo extraño y también hay que sacar el anillo, y el anillo de impregnación de impronta del metal, y dejar la úlcera bien limpia, el lecho bien limpio. A veces para limpiar bien el lecho utilizamos un tipo especial de ay, no me sale, de tornito, un tornito, tiene una punta que talla, y va sacando el resto de lesión. Las lesiones van a dejar la marca según el grado de profundidad, ¿cierto? Así pues, una lesión que sea epitelial pura va a tener una restitución completa, pero una lesión que comprometa ya el estroma va a dejar la marca. Y va a tener muchísima más relevancia una lesión cercana o comprometiendo el eje visual que una lesión lejana. Por eso, como la gente que trabaja en el taller tiene muchas cicatrices en los costados, hasta que no les da en el centro no entienden, no aterrizan, son bastante cabezudos a veces, hacen los trabajos con poco tiempo, apurados y demás. Estos accidentes muchas veces pasan con la máscara colgada ahí al lado, ¿no? O con máscaras que no tienen el cierre hermético adecuado, no cumplen exactamente, correctamente la función. ¿Haríamos eso en la guardia o sería encaminado, teníamos que hacer una interconsulta de inmediato con el oftalmo? Lo que tiene que hacer en la guardia con este paciente es indicarle el analgésico, el antiinflamatorio, le puede dar un antibiótico tópico como la tobramicina, y lo manda a consulta con el oftalmólogo, porque como mencionaba antes, al tener un cuerpo extraño en la córnea, la maniobra tiene que ser bajo lámpara de hendidura. Es una Sí. urgencia, pero no es una emergencia. Es decir, que si usted lo ve hoy, lo manda en el transcurso de ese día, al día siguiente, hace los primeros cuidados, y una vez que ya le puso el antiinflamatorio y el antibiótico, no, ya la cosa empieza a mejorar. Pero los obliga a consultar. El paciente termina sentado en la lámpara de hendidura antes o después, porque empieza a molestar cada vez más. En este caso, se ve como ya tiene varias horas y se está formando ya un halo inflamatorio. Es muy raro que se contaminen porque entran a alta temperatura. Son accidentes muy frecuentes, sino el más frecuente que se ve en las guardias de urgencia. ¿Y nosotros qué hacemos? Sacamos el cuerpo extraño, colocamos antibiótico en ungüento, le damos, sostenemos el analgésico y el antiinflamatorio, los mandamos a hacer reposo con oclusión, salvo que sean muy pequeños, pero en general si son úlceras más profundas, los mandamos a hacer reposo con oclusión por 24 o 36 horas según el caso, y después ya están otra vez trabajando como siempre. La diferencia en la tinción, digamos, en la visualización de la tinción que les contaba antes, en este paciente tenemos la misma úlcera, en este caso iluminada con azul cobalto y en este caso iluminada con una luz común de linterna.
Entonces acá lo que se ve es el color amarillo verdoso de la fluoresceína delimitando la úlcera. En este caso adquiere esa coloración fluorescente. En las imágenes inferiores se ve esta queratitis punteada, esta queratitis puntada. Fíjense cómo el colorante se adhiere a la superficie formando todos esos puntitos que también son evidentes aquí en toda esta córnea que conserva el epitelio, pero con una inflamación puntata del mismo, y en este sector es evidente que ya el epitelio ha sido removido. Una úlcera y al lado una queratitis. Bueno, y para hablar del trauma, todos los oftalmólogos seguimos un sistema de clasificación que unifica la terminología. Entonces, ese sistema es el sistema de Birmingham, el Eye Trauma de Birmingham, que es el que tienen resumido acá, que lo buscan, está en internet, hay muchísima información sobre esto, y quedan eh, nombradas y divididas en las distintas lesiones, según si se producen en un globo que queda cerrado o en un globo que producto del traumatismo se abre. En el globo cerrado vamos a tener las contusiones y las laceraciones lamelares, es decir, laceraciones que comprometan las capas superficiales de la pared del globo, pero que no lleguen a ser perforantes, que no lleguen a comprometer las internas. En cambio, cuando el globo está abierto, voy a tener laceraciones de distinta característica o directamente, ya más grave, la ruptura, cuando se produce el estallido del globo ocular. Y con respecto a las laceraciones, voy a tener las penetrantes, las perforantes o las que se producen por el ingreso de un cuerpo extraño. A ver, ¿qué pasa acá? Bueno, cuando recibimos un ojo con un traumatismo grave, contuso o con ojo abierto, con ojo cerrado, y hay que derivarlo, lo que tenemos que hacer como médicos generales es fundamentalmente no agravar la situación, no demorarla y documentar lo importante para los fines luego legales que puede tener un accidente de estas características en cualquier caso, cuando son accidentes laborales, cuando son agresiones, cuando son situaciones policiales, etc. Así que hay que hacer un interrogatorio sobre el tipo de accidente y las circunstancias, si es que el paciente sabe con qué se produjo. El interrogatorio sobre alergias medicamentosas y sobre antitetánica. Examinarlo con la luz, hay que mirarlo bien, ayudarse de los elementos que tienen ahora los teléfonos para poder aumentar un poco, por ahí filmarlo, sacar una foto, agrandar un poco la imagen para tratar de ver un poco si les ayuda a definir la conducta. Tomar la agudeza visual y escribirla en la historia clínica de los dos ojos, tomar la agudeza visual y escribirla en la historia de los dos ojos. No tienen que apretarlo, no tienen que colocar un parche compresivo que produzca más daño, que genere más o más ingreso del cuerpo, por ejemplo, adentro, si tiene un clavo, no hay que tratar de sacarlo. Lo que hay que hacer es colocar un protector rígido que se puede hacer con una cartulina o que se puede, el ideal cuando no hay nada que sobresale, porque por ahí si sobresale un alambre grande no podemos poner un protector de estos. Hacemos un conito con cartulina o con nosotros en el servicio hacemos conitos con, con placas radiográficas. Y colocamos el conito y lo sostenemos con cinta. De manera de aislar esa zona, no generar presión al paciente.
paciente se le recomienda que no haga maniobra de Valsalva, es decir, que bruscamente la presión venosa válida de globo ocular, ¿no es cierto? Lo que sería una hemorragia expulsiva en el caso extremo o una mayor herniación del iris, una mayor extrusión de contenido. Bueno, de contusiones, la más común, que es la que se produce por un cuerpo extraño en el deporte con el puño, pero generalmente cuando las pelotas, por ejemplo la pelota de tenis, que es una pelota más chica que golpea sobre la zona de globo ocular, de partes blandas del reborde óseo, el impacto, la cara anterior del globo produce un aumento brusco de los vasos. Al romperse los vasos del iris, aparece un hipema traumático y siempre que yo tengo sangre dentro del ojo, para que la sangre baje al fondo, al piso del ojo a la hora 6 de la cámara anterior y tratar de reabsorber, de que se reabsorba lo antes posible, despejando la zona central de visión, despejando el eje visual. A veces los hipemas se organizan y requieren su drenaje quirúrgico, pero los tratamos con corticoide, les damos atropina también siempre que hay inflamación en el segmento anterior, esté o no comprometida la córnea, nosotros utilizamos la atropina para lo que decía, para calmar el dolor, poniendo en reposo el eje visual y para dejar despejado la zona central del eje visual de la posibilidad de que aparezcan sinequias desde el iris hacia el cristalino. En estos casos, el traumatismo recién se produjo y miren cómo todavía está la sangre líquida, no está, todavía no se ha ubicado en el fondo logrando el signo de nivel, pero en este caso sí, ya el nivel se organizó, pero también estamos viendo coágulos más, más organizados, más localizados sobre la cara anterior del iris, opacificando todos los medios de manera tal de que no se alcanza a ver la pupila, ¿verdad? Esta es una paciente mía de muchos años que tiene un glaucoma neovascular de base y que producto de su adaptación, de su de su cierta torpeza inicial al perder el campo visual, al perder la visión del ojo derecho, tuvo un accidente con ese ojo y hizo ese hipema sobre un ojo ya ciego. Pero no, este es un paciente que recibió un petazo jugando. Che, todavía tengo gente entrando. A ver. Ahí está. A ver, ¿por qué no pasa? Como la violencia, el traumatismo deforma, desestructura anatómicamente el ojo y puede producir, por ejemplo, como en este caso, una diálisis. Miren cómo la raíz del iris se ha separado de su lugar original, de su lugar correcto, de su lugar normal. Vemos acá los restos de sangre, producto de esa ruptura, y aquí estamos viendo también la deformación que tiene la pupila. El paciente está con la pupila dilatada, pero estamos viendo acá atrás el cristalino. Vemos que este paciente con la desaparición del funcionamiento normal del diafragma. Hasta ahí eso estamos también viendo ojos que están abiertos, que están cerrados. Ahora vamos a ver los ojos. Perdón, eso también ¿Sí? es todo por la contusión, digamos, la diálisis esa.
Ujú. Sí, es por el trauma. ¿Y el tratamiento, Eso profe? por el trauma, dependiendo de la violencia, ¿qué? Dependiendo de la violencia del traumatismo y dependiendo de con qué se haga, eh, sí, puede producir lesiones de lo más variopintas. Y pueden también, también ser lesiones perforantes. Los ojos pueden romperse con un trauma sin que nada los perfore. Es decir, si usted hace mucha fuerza para pisar un globo, lo puede hacer explotar. Y hay golpes que producen ruptura de la pared del globo ocular con extrusión de su contenido sin que haya un elemento cortante o punzante que haya abierto la brecha, ¿no es cierto? La, la, la estructura de la pared se rompe producto del aumento brusco de la presión del globo. Pero este caso que estamos viendo ahora es es una herida perforante por un alambre, que entre los signos eh, típicos, los signos claros de que algo ha pasado, van a ser la presencia de la deformación de la pupila. Miren cómo estamos viendo ahí la hernia del iris, ¿eh? Esto es tejido iridiano que está asomando en la zona de la lesión. La pupila está discórica, por supuesto ha disminuido la agudeza visual, el ojo está hipotónico porque al perforarse sale contenido líquido, sale humor acuoso, y tiene que tratar de estar seguro de que no quedó parte del cuerpo extraño adentro, ¿m? Porque puede ser que haya quedado adentro un vidrio, una partícula de metal, un proyectil, que según lo que sea nos va a interesar sacarlo o nos va a interesar dejarlo. Este paciente tuvo una perforación ocular y aquí está la línea de sutura. Fíjense si alcanzan a ver los puntos. Estos son muy cortos, para mi gusto los puntos. Se ven la deformación del iris, y el resto de hemorragia subconjuntival en, en la conjuntiva, en la parte superficial del ojo externo, pero el eje visual está bastante preservado. Esta sutura va a producir un astigmatismo. Cuando se deforma la curvatura normal de la córnea, aparece de manera secundaria un astigmatismo. No sé si alguno de ustedes me está mandando WhatsApp. No, a ver, ¿qué es esto? No. Y acá tenemos otro ojo, pero en el que ya la hipotonía es mucho más marcada porque se ha producido una ruptura más extensa y en zonas en las que nosotros no alcanzamos a ver a simple vista. Estos pacientes se ingresan a quirófano y se los explora, se empieza a hacer una toilette delicada, abriendo conjuntiva y buscando si estas heridas que estamos viendo aquí se prolongan hacia atrás, con apertura del ojo por delante o por detrás de la inserción de los músculos del globo. Una hemorragia muy extensa, ya fíjense esta coloración vinosa de la pared del globo y la ocupación con deformación del globo ocular, un globo hipotónico con un traumatismo muy grave. En estos casos, mismo que el anterior, la hernia de iris, aquí por una herida puntual, con este paciente anda muy bien porque se reposiciona el iris en la cámara anterior, le va a quedar un poco deformada la pupila, perdón, pero no importa, porque lo más importante ahí es la transparencia de la córnea. Entonces, el punto que se va a colocar acá va a dejar un astigmatismo que no va a ser muy alto y en el peor de los casos le damos un lente, ya está. Si tiene la suerte de no infectarse, es un accidente con una repercusión discreta o leve en la agudeza visual final.
En este caso no, en este caso está ya comprometido el eje visual, y entonces suturar este ojo con puntos más largos va a dejar un leucoma, un área de opacificación en la zona de corte, y entonces las consecuencias visuales van a ser de menor rendimiento. Cuando vemos esto, sabemos que estamos viendo esto, pero que no estamos viendo lo que está atrás. Atrás está el cristalino, que muy posiblemente se opacifique, y atrás está la retina, en la que no sabemos si ha habido una hemorragia o no, el vítreo, ¿no es cierto? El cuchillo, el alambre, el clavo, el elemento cortante, punzante que haya entrado, el vidrio, puede haber alcanzado una profundidad que tendremos que evaluar con los estudios y con el transcurso del tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? Otro Sí, caso, profe. este paciente tuvo... Bien, bien. Este paciente tuvo una Profe, discúlpame. lesión... Sí, Sí, ¿me escuchás? El paciente que mostró anterior, sí, aparte de dolor, él refiere que tiene disminución de la agudeza visual o que ve borroso, o solamente viene por sí, dolor. sí, sí. ¿Qué paciente? ¿De este, de abajo? ¿Este de Ajá. arriba? ¿De cuál hablamos? Sí, de esos dos del lado Sí, izquierdo este vendría a ser. tiene disminución de agudeza. Claro, este tiene disminución de agudeza. Este paciente seguramente está viendo luz. No creo que esté viendo, tal vez esté viendo bultos. No creo que cuente dedos. Este paciente seguramente está contando dedos, y este paciente tiene que estar viendo mejor. No creo que esté viendo las 10, pero o sea, la disminución de agudeza visual la tiene porque se deforma bruscamente el eje y se deforma bruscamente la córnea. Entonces el cambio lo nota, pero con menor intensidad. Y eso de la agudeza visual, que es muy interesante que traiga la pregunta a colación, es un elemento fundamental para el diagnóstico y el pronóstico. Por eso yo les decía al principio, anótenlo, tiene valor legal, pero además tiene valor pronóstico, porque cuando un paciente como este caso entra con NPL, es decir, con nula proyección de luz, el pronóstico es malísimo, aunque armemos el globo y quede todo en su lugar o más o menos como estaba antes, porque eso significa que el daño en el nervio óptico es más profundo. El pronóstico visual está muy atado a la agudeza visual de ingreso de estos pacientes. En este caso, este muchachito joven, de 16, 17 años tenía, que vino con una lesión cortante, que fíjense que comprometió la pared de la esclera y el iris a la altura del limbo corneal nasal. Y bueno, se suturó y se cerró. Se armó la cámara, le quedó una discoria, y aquí está cómo se pudo cerrar la herida. Estos pacientes en un segundo tiempo, debido a la gran inflamación, hacen una catarata, ¿no es cierto? Cuando dentro de la cámara hubo mucha sangre, cuando el ojo estuvo muy inflamado, cuando entró en cuerpo extraño, salvo que hayan sido como esos que son muy leves, que son un par de puntitos y ya está, pero si no, la regla es que hagan una catarata. Este paciente, esto era un video, no sé por qué me manda. Profe, Este paciente, sí, sí en el escucho. entre el periodo que, o sea, que se repara la lesión hasta que Sí, hace la catarata, el paciente recupera la agudeza visual. sí. Sí, porque al principio, si el cristalino es transparente, la agudeza visual va a ser una consecuencia de cómo está la retina y cómo está la córnea. Pero a veces la catarata es de entrada, porque por ejemplo, la, mm, el elemento punzante tocó el cristalino y entró y complicó las fibras, la catarata se produce en el acto. El cristalino lo toca y en el acto se opacifica. Y se opacifica el sector, o sea, sí, puede ser una opacificación en la zona, en esa zona donde está el impacto
del elemento punzante, o puede ser mayor si es más grande el compromiso. Pero cuando queda una catarata punzante, cuando queda una catarata en la zona por una herida punzante, con el transcurso del tiempo se va a completar más o menos si nosotros podemos controlar la inflamación antes o más tarde. Por eso nos apuramos a controlar la inflamación para tratar de circunscribir la lesión. Ahora, si la inflamación ha sido muy importante, más tarde o más temprano lo va a empezar a hacer. Porque el cristalino diríamos, muy celoso. El cristalino enseguida reacciona a los cambios de los medios, a la alteración de los medios que se producen en el ojo. Son estructuras que normalmente no deberían nunca conocerse. El cristalino nunca tendría que tener relación con el humor acuoso por alteración de su cápsula. Eso tiene que estar siempre separado. Entonces, cuando se rompen esas barreras, empieza una hidratación de sus fibras que tarde o temprano termina en catarata. Lo que quiere decir es que puede ser que se opacifique todo de golpe o que tenga algo sonular y que se complete después o se quede ahí, o que no se haya comprometido el cristalino por el trauma, es decir, que nada lo haya tocado al cristalino, pero que el ojo haya estado tan inflamado que la inflamación genere la catarata. La catarata secundaria, la uveitis, sería en este caso, la uveitis por el trauma. ¿Me expliqué? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, este paciente, ¿por qué no? Una de estas dos es un video, pero no sé por qué no se abre. Este paciente es el típico paciente de la guardia nuestra que llega, que está en la camilla y que tiene una lesión que nosotros no sabemos lo que es. Entonces, lo que hacemos es abrir el ojo para ver qué pasó, porque cuando abrimos el ojo nos podemos encontrar con que ya el daño es gravísimo y el ojo ha estallado, tiene una lesión irreversible y hay que sacarlo, hay que viscerarlo, o un ojo que está indemne y que las lesiones son solamente de partes blandas. Así que lo que hacemos es, por supuesto, no tocamos mucosas, se colocan guantes y se abre suavemente el párpado y se le pregunta al paciente cuántos dedos está viendo. Para hacer esa pregunta, lo primero que tengo que hacer es tapar el otro. Tengo que tener cuidado que no me esté pillando con el otro ojo. Siempre que yo evalúo la agudeza visual de un ojo, el otro está completamente ocluido. Y sobre todo si estamos hablando de disminuciones de visión muy profunda, porque al paciente yo le voy a preguntar por ahí si ve la luz, como digo, si cuenta los dedos, entonces el ojo contralateral tiene que estar adecuadamente tapado. Ahí está, ahí está, ahí arrancó. Entonces ahí lo abrimos y fíjense que ya vemos el borde inferior del párpado comprometido. ¿Mm? Vemos que sale sangre. ¿Mm? Y Sí, aparte de que está acá también. no está, ay, ¿qué pasó?
Acá volví. Ahí está. Miro a la derecha. Así, descanso. Entonces, ya al abrirlo, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Esperen que esto me está molestando acá. Acá, salgo de acá. Cierro acá. Ahí está. Bueno, entonces ya al abrirlo me doy cuenta que no estoy viendo globo, que estoy viendo sangre, que estoy viendo que no veo la transparencia de la córnea, que no veo el segmento anterior. Entonces yo ya sé que el accidente es muy grave. Lo mismo que en este paciente. Miren, este paciente que tiene un trauma, no sé todavía si el ojo está cerrado o está abierto, podría estar abierto en la pared por debajo de todo este hematoma, eh, pero no estoy viendo la cámara anterior. Acá estoy viendo mi residente que se refleja con el celular sacando la foto, pero no tengo transparencia que me permita ver la cámara anterior. Eh, Cuando miramos, vemos que no tenemos más que sangre, tenemos un hipema completo en este globo con inflamación de las estructuras orbitarias. Entonces, cuidado porque por ahí las cosas pueden ser muy graves. Miren aquí en este caso cómo se ve en la medida que va apareciendo la tomografía, cómo se ve la desestructuración completa del globo, ¿verdad? Y cómo se ven los reflejos de este caso. Mira la cantidad de perdigones que tiene. Son lesiones por, por armas esas escopetas que tienen perdigones, que el paciente hace un sangrado muy severo cuando compromete vasos nobles de las estructuras oculares y perioculares, y en la tomografía, que nos ayuda mucho, vemos el reflejo metálico de los cuerpos extraños, y bueno, eso genera un tipo de retinopatía que se llama retinopatía escopletaria, que al margen de que se hubiese podido lograr la estabilización con retroceso de la hemorragia y el cierre de las paredes, la inflamación que produce el estallido de proyectiles, el ingreso a la altísima velocidad de los proyectiles de armas de fuego, el daño es irreversible y no tiene sentido entrar a sacarlos tampoco, ¿no es cierto? Esos proyectiles los dejamos, eso queda ahí. Si no lo estamos viendo nosotros para tomarlo con una pinza, se deja. En general se deja. Bueno, y acá está lo que les decía hoy. Este es un paciente que en el momento inicial se hizo la sutura de la córnea, y que quedó con la deformación del iris, con la discoria. Miren cómo se nota bien la ruptura del esfínter, y que en segundo tiempo completó la catarata. Entonces se lo operó de catarata y se le puso una lente. A estos pacientes se les ponen lentes especiales, no se ponen lentes de una sola pieza, porque no tienen, la lente de una sola pieza no se fija igual, necesita estructura anatómica intacta.
como aquí ya ha habido golpe y son zonas más débiles, se colocan lentes de 3 piezas que al tener las 2 ápticas separadas de la lente quedan más fijas. Bueno, ¿y por qué son importantes estos traumatismos? Esto se los puse así, se ve que un día estaba con las herramientas de PowerPoint y les voy pasando esto del síndrome compartimental. El síndrome compartimental orbitario, que es muy importante porque cuando ustedes reciban un paciente con una hemorragia de la órbita, con proptosis, con una proptosis, con un adelantamiento de la posición del globo ocular en la órbita con salida, con exoftalmos, y que le hacen mover los ojos al paciente y el paciente tiene limitación o tiene dificultad para moverlo. Ustedes ya saben que al estar el ojo rodeado de presión, de tejidos a alta presión, esa presión se transmite al globo ocular, entonces estamos frente a un proceso expansivo. Yo les mostraba, por ejemplo, este caso, y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el paciente no podía mover el ojo y una vez que baja la inflamación, se empieza a reabsorber y lo mueve. En este paciente la respuesta fue rápida y no se dañó el cuerpo extraño, el nervio óptico. En otros pacientes, el daño, fíjense cómo se forma aquí el globo en este cuadro compartimental. Lo que hacemos en estos casos es cortar el tendón cantal. En las órbitas tenemos en el canto externo un tendón. Ese tendón hay que cortarlo para que el contenido ocular pueda tener, que está queriendo salir, pueda salir rápidamente y ocupe un espacio más amplio que permita una buena irrigación del nervio óptico, porque en el síndrome compartimental lo que puede suceder es que está el globo a tan alta presión que el nervio óptico se queda sin su circulación nutricia. Se interrumpe la circulación y cuando retrocede la hemorragia, el paciente se queda ciego. Quedó ciego porque ya el nervio está evolucionando hacia la atrofia. Así que en las hemorragias orbitarias, cuando vean proptosis, recuerden que es muy importante confirmar que está presente el latido venoso, que lo buscamos en el fondo de ojos, porque si el latido venoso no está presente, es señal de que no está latiendo la arteria. Cuando nosotros en el fondo de ojos miramos el latido venoso, en realidad lo que estamos viendo es la transmisión del pulso arterial. Y si no vemos el latido venoso en el fondo de ojos, en el nervio óptico del paciente, bueno, tenemos que sospechar frente a un cuadro de proptosis que no está circulando la sangre en la arteria y por lo tanto ese nervio óptico se va a ir a la atrofia. Así que esa es de las verdaderas emergencias oftalmológicas, porque en todas las otras que los ojos están con daño grave, que nosotros vayamos a las 4, vayamos a las 5, no, ya el mal está hecho. Vamos lo antes posible, porque lógicamente hay que atender a la gravedad del caso, pero no cambia el pronóstico el transcurso de las horas. En cambio, en el síndrome compartimental sí, porque siempre que está comprometida la circulación, cuanto antes se restituya a la normalidad, mejor. Bueno, y hablando un poco de los cuadros infecciosos, también son pacientes que llegan a la guardia, que pueden llegar a la guardia de urgencias, y lo que tenemos que tener siempre es que haya una respuesta rápida y satisfactoria al tratamiento inicial. Ustedes cuando traten una blefaritis, cuando traten un orzuelo, una celulitis preseptal, recuerden que siempre tiene que mejorar el ojo de manera rápida, significativa y sostenida. Y que muchas lesiones de piel que inicialmente parecen
leves, en 12, 24 horas pueden estar mucho más graves y las consecuencias pueden ser muy serias. Este es un paciente que entró con con lo que parecía una blefaritis, parecía una celulitis preseptal sin mayor trascendencia, y a las 24 horas estaban así. Miren los puntos de drenaje que se están organizando acá. Por supuesto, esto no es para darle cremitas, para darle tratamientos tópicos, ni para darle medicación por vía oral. Aquí hay que ser, como corresponde, agresivo y indicar tratamiento endovenoso. Como en estos casos también, una paciente con celulitis orbitaria, con un inicio de blefaritis. A esta paciente de aquí estuvo internada mucho tiempo. Esto que se alcanza a ver acá, donde tengo el puntero, es la zona donde la pinchó un rosal. Ella estaba en su jardín mirando las plantas, se pinchó con un rosal y a partir de ahí empezó una lesión que tomó una semana y media, 2, para tratar de estabilizar, pues ya estaba bajo banco y seguía drenando esta secreción purulenta por un estafilococo. Pacientes que se estudian con tomografías comparativas de órbita. Nosotros no manejamos las órbitas con tomografías de cráneo, sino que hacemos comparativas de órbitas en todos los cortes y a cortes finos. Y esto lo manejamos con el servicio de infectología, con el servicio de clínica médica, con el servicio de cabeza y cuello, cuando hay que hacer drenajes y exploraciones más amplias de la órbita, ¿verdad? Bueno, y esto lo vimos el otro día, otros motivos de consulta que había puesto en la clase de urgencias, cuando el paciente se presenta con disminución brusca de la agudeza visual. Recuerden que esta es la lupa de 20 dioptrías que utilizamos para ver el fondo de ojos con el Schepens, que el paciente, si tiene una oclusión arterial, la retina va a estar pálida, que se va a ver anaranjada la zona que todavía está perfundida, y que esto se va a producir de manera brusca, de manera unilateral y indolora. El caso contrario es la oclusión venosa. En la oclusión venosa vamos a tener una gran congestión vascular con hemorragias en astillas en el cuadrante comprometido, en este caso toda la retina comprometida, porque la oclusión venosa es de la arteria central. También brusca, también progresa con el transcurso de las horas, también en un solo ojo, también indolora. En los dos casos se deriva oftalmología. Y ya cuando nos veamos, les voy a contar, porque estuve averiguando bien lo del protocolo del stroke, que uno de ustedes me preguntó y ya se los voy a contestar bien en clase, cuando nos vemos. Otra foto de lo mismo. Otro motivo de consulta de urgencia, el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina por la disminución brusca de la agudeza visual y la sensación del paciente de tener un telón, de que le falta de golpe un sector del campo visual, o que ve de golpe luces o moscas o flashes, el escotoma centelleante, la fotopsia, la sensación de ver muchas moscas o de ver hilos, de tratar de sacarse algo que molesta delante de la cara. Unilateral, brusco, indoloro. Puede ir agravándose con el transcurso de las horas, porque cuando la retina se empieza a desprender, en los desprendimientos de retina reumatógenos estamos hablando, el más común es el paciente con antecedente de miopía. La retina se empieza a desprender como un empapelado que se empieza a despegar. Entonces, cuanto más se va despegando, más se va bajando el telón que el paciente va viendo. En estos casos es muy importante que estemos, fíjense las bolsas y los pliegues. Yo les mostraba el otro día esta foto donde se vislumbra detrás el nervio óptico y vemos los pliegues de una retina arrugada, atravesada por su vascularización, que copia los mismos pliegues que el tejido retinal, ¿no? Al despegarse se empieza a colapsar, a arrugar. Profe,
hacia la cavidad vítrea, sí. Hay una compañera que está esperando que la acepten en la sala, que se le cerró. ¿A dónde estará? A ver. Mm, saco acá, porque no la veo. A ver, esperen un poquito, entonces tengo que salir de acá. ¿Dónde está? Participantes. Mm, ¿Usted sabe que no la veo? Debe ser que está esperando que la admitan por fuera, porque si no, yo tendría que verla. No, todavía no me apareció. Para mí me va a aparecer arriba cuando entre. Fíjense en este otro caso. Tengo que poner acá. A ver, no, todavía no aparece. A lo mejor está esperando que la admitan de Bedelía. Fíjense en este otro caso donde se ve el desgarro. Acá se ve bien eh, el desgarro con su flap. Esto se llama desgarro en herradura. Y la retina, al separarse de la pared del globo, toma ya un color más pálido, más blanco, se ve el pliegue de la retina con el pliegue de los vasos sanguíneos y el nervio óptico puede estar comprometida o no, la retina puede estar comprometida toda o en parte. Estos pacientes son quirúrgicos y la velocidad de la cirugía es mayor si la retina todavía está pegada a la altura de la mácula. Si la mácula todavía no se desprendió, hay que tratar de operarlo lo antes posible antes de que la mácula se desprenda. Pero si la mácula ya se desprendió, bueno, ya lo peor que podía pasar pasó, lo vamos a operar lo antes posible, pero el pronóstico cambia, porque esta es una complicación grave para los ojos. El desprendimiento de retina genera cambios en el metabolismo, en la estructura celular, en el trofismo celular, que por más que el paciente se opere, siempre una marca importante, una alteración importante va a quedar, dependiendo de cuánto estuvo comprometida la mácula y de cuánto tiempo estuvo la retina desprendida y de la causa. No es lo mismo un traumatismo que un miope alto que un miope bajo. Bueno, y otra causa asociada a la disminución de agudeza visual y también a la presencia de dolor, la presencia de dolor como desencadenante. Ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo, nosotros los que estuvieron conmigo desde el principio, y lo recuerdo para los demás, estuvimos viendo las lesiones de nervio óptico. Y decíamos que teníamos situaciones en las que el paciente tenía una disminución de la agudeza visual muy profunda, con compromiso del nervio óptico y con compromiso del efecto, con compromiso de la respuesta pupilar, y teníamos alteraciones en las que en el fondo de ojos no había grandes alteraciones, pero que el paciente tenía una disminución de agudeza visual profunda, es decir, que no encontrábamos una causa en el fondo de ojos, lo mirábamos y estaba todo dentro de lo normal, pero que el paciente notaba una disminución importante de la visión. Y que se podía preceder, esto puede estar precedido por dolor con los movimientos, dolor con los movimientos del ojo, dolor alrededor de los ojos que se exagera con los movimientos, incluso antes de que la visión baje. Entonces, en estos pacientes tenemos que sospechar que hay una neuritis óptica retrovulvar y que por eso nosotros estamos viendo el nervio óptico normal, porque estamos viendo la cabeza, pero no estamos viendo el trayecto del nervio óptico que empieza
a transcurrir hacia el cerebro. Así que la presencia de inflamación de la cabeza del nervio óptico siempre tendrá que ser contrastada con la uniobilateralidad, con la disminución o no de la agudeza, si es más profunda o es leve, si es en los 4 cuadrantes del campo visual o es solamente en un sector, si ese sector es altitudinal o vertical, si está comprometido o no el nervio óptico, si el dolor está presente, si el dolor está ausente. Todos esos elementos nos van a ir delimitando de qué tipo de neuropatía se trata, que siempre van a ser delicados. Los casos, algunos van a tener mejor pronóstico que el otro. La evolución, en algunos de los casos de neuritis óptica desmielinizante, es a la atrofia óptica. Observen el color de retina de nervio óptico pálido que tenemos en este nervio en esta foto más pequeña aquí debajo. Estamos viendo un nervio óptico prácticamente blanco, pero en el que no se produjo la retracción nasal de los vasos típica de los pacientes con glaucoma. Recuerdan que en el fondo de ojos del glaucoma los vasos sanguíneos eran empujados, desplazados hacia el lado nasal. En las atrofias ópticas no glaucomatosas, la emergencia de los vasos permanece en su lugar de origen, en su lugar habitual. Y en este nervio óptico de la foto más grande, estamos viendo cómo no podemos distinguir los bordes, no podemos distinguir la excavación central, tenemos borramiento del trayecto de algunos de los vasos, tenemos ingurgitación generalizada, más marcada en la red venosa, tenemos esta sombra alrededor de la cabeza que está marcando la sobreelevación con adelantamiento del plano del disco óptico en un cuadro inflamatorio muy severo de la cabeza del nervio óptico, y sin embargo acá estamos viendo que está la mácula normal. Entonces, en este paciente, si este cuadro es unilateral, lo voy a razonar distinto que si es bilateral. Si este paciente tiene conservada la agudeza visual, es distinto que si la agudeza visual está disminuida. ¿De acuerdo? Bueno, y una breve referencia otra vez a el uso de servicio de los anestésicos. La anestesia tópica, la proparacaína, sirve solamente para la realización de maniobras que permitan revisar el ojo durante su estudio. Nada más. O tratamiento cuando se los opera. Hoy en día se hacen las cirugías, muchas de las cirugías se hacen con anestesia tópica. Es para uso de servicio estricto, nada más. Nosotros en el servicio tenemos guardadas las recetas, o sea, las guardamos como anécdota, nada más. Pero tenemos las recetas de pacientes que han ido a comprar anestesia a la farmacia con receta del médico, con el diagnóstico de lesiones, porque yo le puedo recetar a usted una anestesia para que la traiga, para que venga a la clínica, al sanatorio, lo que fuese, a hacerse un estudio. Pero distinto es que si usted tiene una sensación de cuerpo extraño, una molestia, una úlcera, y el médico me da una receta de anestesia, porque lo que me está diciendo es: colócate esta gota que te va a abolir la sensibilidad, que te va a bloquear la cicatrización y que te va a generar una lesión que no va a permitir nunca su cicatrización y su cierre. Es decir, que es iatrogénico. Así que una cosa es que el farmacéutico tenga la irresponsabilidad de venderlo sin receta, y otra muy distinta que se lo recete un médico que encima no es oftalmólogo. Así que cuidado con esto, porque la anestesia produce un alivio en segundos. Disculpe, hay uno de nuestros compañeros que se le cerró y lo está esperando en la sala de espera. Si lo puede aceptar. Yo encantada, pero no lo veo. ¿Por qué no lo veo? A ver.
No sé, nos dijo que estaba ahí en sala de espera. A ver, vamos otra vez. Participantes. Y acá en sala de espera no me sale nadie. Che, en chat tampoco me va a salir. No, en chat no sale. No, yo Bueno, no sé, profe, entonces. no lo veo y mire que estoy más o menos ducha en buscar, pero a ver, me fijo. Vamos a cerrar esto. Participantes, participantes, invite. No, invite no. Si no, le podemos decir que salga y entre de vuelta, Y así yo le haría recarga. eso, yo haría eso. Porque todos me aparecieron, arriba me sale una ventana de notificación y me dicen que admita, que admita, que admita. Pero Ahí sale y entra de vuelta, dijo, profe. bueno, bueno, entonces este paciente, a ver, ¿lo están viendo o no? Vamos a poner, ¿lo están viendo? Sí, profe, Sí, se profe, ve. sí se ve. Bien, bien. Este paciente em, es un señor que le empezó a molestar uno de los ojos y que estaba soldando, qué sé yo, bueno, entonces le empezaron a molestar los ojos y le dieron anestesia. Y claro, él cuando se puso anestesia le calmó en el acto. Entonces, ni bien le empezaba a molestar otra vez, ¿qué hacía? Se volvía a poner anestesia. ¿Y qué pasaba? Le calmaba perfecto. Entonces, otra vez, ni bien le empezaba a molestar un poquito, otra vez anestesia. Y así seguimos, así seguimos, así seguimos, hasta que aparecieron estos anillos. ¿Por qué? Porque la anestesia fue bloqueando la inervación ciliar. Entonces, al bloquearse la inervación, al bloquearse la sensibilidad, la lesión se perpetúa y se transforma en un cuadro neurotrófico. La córnea cicatriza, vive, funciona y mantiene su eficiencia producto de la inervación ciliar. Si yo tengo abolida la inervación ciliar, toda la fisiología corneal se detiene y empieza a fallar. Y esto es lo que ha pasado en este caso. Y bueno, no voy a empezar con las anécdotas porque en tantos años de hospital hemos tenido muchos casos así, algunos con características gravísimas, otros con características desopilantes, pero en algún caso asociado a conductas adictivas. Hay un cierto perfil para eso de sostener una conducta que yo veo que me daña, pero que de todas maneras no puedo soltar y no puedo negar. Son negadores, el paciente negaba, hicimos una investigación, o sea, hicimos el diagnóstico y después tuvimos que hacer una investigación tipo detectivesca para poder ayudarlo y parar esto. Eh, pero el puntapié inicial no lo tiene que dar ninguno de ustedes recetándoselo. Recuerden que la anestesia es de uso estricto de servicio. Bueno, entonces vayan repasando estas cosas. Les pongo otra vez para que busquen ampliación si les interesa, porque aparte esto lo vamos a tomar, o sea, no vamos a tomar, no vamos a ser incisivos con el tema, pero sí tienen que diferenciar lo que es una contusión de lo que es una ruptura, de lo que es una herida penetrante, ¿no es cierto? No es lo mismo, así que busquen la clasificación de Birmingham, que es fácil de encontrar, y para repasar estos temas, y cualquier duda que tienen, me cuentan y la conversamos la clase próxima. ¿Mm? Bueno, ¿anotaron todos a la asistencia? ¿Quieren hacerme alguna pregunta?
Bueno, muy bien. No, profe, genial todo. Muy bien, listo, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Vamos, profe. Gracias, profe.